partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Sin agredirlo, ¿eh? Sin agredirlo. Usted lo agredió. Claro. Usted es un fresco, usted lo agredió. ¡Ey! ¡Cuidado! Suéltame. Espérate. Oye, si tú no eres mío, viejo. Oye, si tú no eres mío. No me espérate. Suéltame. Ese es el bucolío, oye. Suéltame. Si tú no eres mío, viejo. Mira. Que la baje. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, el paso donde siempre presentamos temas de interés general. Yo quiero hoy regocijarme, y ustedes se van a regocijar, porque tenemos aquí a una excelente camada de periodistas veteranos y veteranos de 1000 batallas, que ellos y nosotros le vamos a rendir un homenaje a un queridísimo colega que puede decirse que es una especie de sinónimo del periodismo, además de que era un gran poeta, escritor, analista, ensayista, catedrático, y reunir tantas y tantísimas condiciones, más las personales, de gente, de honrado, de ético, de serio, de unas personas que nadie se atrevía a proponerle que se vendiera, ni mucho menos él proponer que lo compraran, porque ese no era su estilo, como el estilo de muchos de nosotros. Decía el gran pensador chino Sun Yat-sen que en las guerras la primera víctima es la verdad. ¿Quiénes son los depositarios de la verdad? Bueno, aquellos que de una u otra forma somos lo que hacemos opinión pública. O sea, nosotros somos los defensores de la opinión pública. Si, por ejemplo, nosotros no existiéramos como sector, como profesión, quizás el destino de nuestro país, el destino de otras naciones, el destino de la humanidad, tal vez fuera otro. Pero de seguro que fuera mucho peor. Por eso, cuando uno, por ejemplo, tiene la oportunidad de mirarse en el espejo del personaje, del profesional a que nos vamos a hacer referencia, entonces uno tiene que pensar que todavía es posible un cambio. Porque, por ejemplo, hay de los políticos, si nosotros los periodistas no existiéramos, y hay de la democracia, sin periodistas, sin la libertad de prensa, sin la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es la profesión nuestra. Alguien de la FIP, o sea, la Federación Internacional de Periodismo, ha dicho que la profesión de nosotros, es una carrera de alto riesgo, y ciertamente es así, porque quienes la ejercemos de una u otra forma estamos aportando, inclusive hasta nuestra vida, por el sagrado derecho que tiene la gente a ser correctamente y bien informada. Eso ha costado, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, mucha vida de periodistas, desapariciones, allanamiento, deportaciones, o sea, una serie de violaciones a los derechos humanos que solamente en ese sentido la ha ofrendado la carrera de periodista. Pues bien, hoy nosotros queremos pues hacer un especial dedicado al queridísimo colega y amigo Juan José Ayuso.
Ayuso no necesita prácticamente ninguna representación, porque todo el que de una forma u otra lo ha seguido sabe a la categoría de ser humano a que me refiero. Y para muestra, como siempre se dice, basta, por ejemplo, 2 botones. Uno, que él fue el director de prensa del Pueblo en Armas, allá abajo, en el 65, con Francis Alberto Camaño Deñó y su legión de ilusos. Fue cofundador del periódico El Nacional, el gran periódico El Nacional, cuyo primer director fue el doctor Freddy Gatón Arce, poeta nacional, nuestro querido profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El hecho es que él escribió una serie de libros bastante interesantes, Ayuso, incluyendo uno que se refería a una frase del pasado presidente Leonel Fernández, relativo a que para frenar la delincuencia, él prefería dar y no matar. Óigase usted. Entonces, él condensa eso al estilo el escritor Ayuso, relativo a qué se traía detrás de esto. ¿Era correcto eso? ¿Era prudente hacer lo contrario? Pero todavía la gente sigue muriendo, todavía se sigue matando gente y peor también, se sigue corrompiendo a medio mundo. Nosotros, luego de los siguientes mensajes, vamos a pasarles aquí a una serie de compañeros de esta profesión, de la gran guardia pretoriana, como decimos algunos, que seguimos con la frente en alto. Como decían que hacían los apaches en el viejo oeste cuando se despedían, pero nosotros estamos aquí defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos a un mejor destino, a una mejor información, a pesar de las tantísimas ventanas y periodistas o pseudo periodistas que han hecho esta profesión prácticamente algo que no voy a decir. Pero nosotros y ustedes van a descubrir a muchos de los personajes de esta profesión y van a descubrir quién era Juan José Ayuso, su entrega, su desafío ante las adversidades, ante la propia vida, ante pues los retos que tenía y todavía hoy en día tiene este ensayo democrático que estamos viviendo y que necesita algunos retoques para que pueda definitivamente ser lo que él soñó y lo que hemos soñado mucho y lo que han soñado muchos que ya han pasado. Esto y más luego los siguientes mensajes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación.
Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. En Los Minas yo viví alquilada, pagaba 6,000 pesos. Y automáticamente tú la pagas, te hacen el recibo y te lo entregan. Y ese me va corriendo y no es suya. Detrás de donde nosotros vivíamos había un bar. Eso era desde las 5 de la tarde hasta el otro día. Era difícil vivir ahí. Cuando yo vine aquí, que yo entré, yo dije, Dios mío, gracias. Es una tranquilidad que no te imaginas. El presidente, eso fue una visión positiva que él tuvo, porque mucha gente no puede adquirir vivienda al costo que hay ahora en el mercado. Tenemos la onza y las personas discapacitadas no pagan. Y la policía, eso es diario, pasan 2 y 3 y 4 y 5 veces en motores y en la guaguita. Me siento segura, protegida. Se vive como la gente. Pues tú crees, esta es una ciudad. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Bien, pues muchísimas gracias a don Rafael Reyes Jerez, que me ha invitado hoy a una tarea bastante difícil por la emoción, porque hace muy poco de la desaparición física de mi querido padre Juan José Ayuso, y bueno, ¿qué puedo decir? Yo entiendo que mi padre pues dejó un legado importante. En primer lugar, en términos familiares. Mi papá fue una persona, un esposo ejemplar, o sea, 55 años de matrimonio o como ellos decían, de mutua resistencia, con doña Delfa de los Santos, o sea, un matrimonio estable, de lo que no eran frecuentes, digamos, ya en estas épocas. Fue también un padre ejemplar. Mi hermana Leticia y yo éramos pues nosotros dos. Luego vinieron los nietos. También fue un abuelo muy amoroso y muy dedicado, y ya en los últimos años pues fue bisabuelo, porque ahí llegó Mauricio Andrés, que le dio muchas alegrías. Yo creo que es importante mencionar a una hermanita que tuvimos, que se llama Ana Leticia, que hay un poema, la verdad, bastante, yo diría, de los mejores poemas que mi papá escribió, fue a esa niña que era hija de una señora que trabajó en mi casa, y que él, con todo su cariño paternal, pues durante unos años, pues la quiso como su hija también. Yo creo que ese es el primer aspecto. El segundo, como bien decía Uchilor en este mismo programa, bueno, el hombre bueno, yo estaba buscando un adjetivo para definirlo, y me acordé del poema de Abelardo Vicioso, en la Guerra de Abril, y me pareció que ese era el adjetivo más adecuado para definir a mi padre. Mi padre fue un hombre vertical. O sea, él tuvo unas creencias que siempre las mantuvo. O sea, era difícil que mi padre cediera en sus convicciones. Y eso era un hombre que tenía unos principios muy claros, y vivía como pensaba. O sea, que no era solamente una cuestión de discurso, ¿no? Y después, pues la acción no, era coherente con lo que sus actuaciones siempre estaban en consonancia con lo que eran sus principios y sus convicciones. Definitivamente un hombre bueno que cultivó valores de decencia, de bonomía, bueno, yo como su hijo, cualquiera puede pensar, bueno, tengo algún tipo de sesgo, pero la verdad es que yo creo que
las personas que conocieron a mi padre testimonian que definitivamente fue un hombre muy decente, humilde, a veces hasta la exageración para mi gusto. Y bueno, ese fue otro de sus legados, ser un hombre bueno. Ya en la parte profesional, el periodista, el escritor, el poeta, yo creo, bueno, y un poco antes de eso también hay que reconocer también su labor en la Guerra de Abril, en la lucha, como Uchi muy bien presentó en los 12 años, pues toda aquella, ser periodista era una gesta, o sea, había que, no solamente era un ejercicio de una profesión, sino que había que asumir una serie de riesgos que, como en el caso de Goyito García Castro y de otros, pues le costó la vida. Y a mí nunca se me olvida que yo no entendía por qué algunos cercanos en los 12 años le decían la viuda a mi madre. Y era un poco, era en son de chanza, pero era un poco diciendo, mira, tú te estás jugando la vida en el ejercicio de la profesión, que yo creo que todos, Uchi lo hizo Silvio Erasme Peña, Radamés Gómez Pepín, etcétera, y todos ellos. Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que en el tema literario, yo creo que lo que más satisfizo a mi padre fue ser poeta. Incluso mi papá le decía poeta a quien él conocía, incluso a quien no conocía, a quien hacía algún contacto interpersonal, por la satisfacción de que le dijeran a él poeta. O sea, yo creo que si uno le preguntaba a mi padre en vida, ¿qué fue de lo que tú escribiste que más satisfacción te dio? Él definitivamente que iba a escoger pues sus poemas, Bienaventurados los cimarrones, el poema épico como Canto a Jacques Guiot y a los otros en plena Guerra de Abril, y yo creo que fue de mucha satisfacción para él una iniciativa feliz del ex ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, de recopilar su poesía completa en este libro. Yo creo que yo creo que su poesía y el recuerdo de ese hombre bueno, de principio vertical, pues va a perdurar en los corazones de su familia y de todos quienes tuvieron la dicha de conocerle. Muchísimas gracias. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Y bien, iniciamos este espacio cara a cara de hoy con una muy directa presencia, como la que van a seguir, porque Luis Eduardo Lora, Uchi, y yo nos conocimos en la UAS, recién comenzado, y desde allá, él estaba indicando que iba a dar para lo que ha dado, y aún le falta mucho más por aportar a este país. Pero él era
muy amigo, además de colega de Juan José Ayuso. ¿Cuáles son tus recuerdos del poeta Juan José Ayuso, del periodista, del colega? Todos mis recuerdos de Juan José son gratos. Lo conocí el 5 de noviembre de 1966, unos pocos días después de que fue fundado el periódico El Nacional. Sí. 11 de septiembre del 66, y yo comencé a trabajar el 5 de noviembre. En El Nacional no había un jefe de redacción, sino un consejo de redacción, formado por Juan José Ayuso, Radamés Gómez Pepín y Francisco Álvarez Castellanos. Y bueno, yo venía de tener muy buen éxito en el primer semestre de periodismo en la UAS. El director de la Escuela de Periodismo era Freddy Gatón Arce, que era el director del Nacional, y me llevó a trabajar para allá. Y me puso en manos de esos 3 periodistas. Un privilegio para ti, para mí, para todos los que estuvimos en el Nacional, aprender la parte práctica de la mano de 3 periodistas icónicos. De los 3, con quien hice amistad de manera inmediata fue con Juan José. Y a través de la vida, Juan José nunca cambió. Juan José fue el mismo siempre. Un hombre bueno, fundamentalmente, que yo pienso que ese es el más prestigioso título nobiliario que se le puede dar a una persona, un buen hombre, una buena mujer. Bueno, Juan José fue un buen hombre siempre, pero no sencillamente un buen hombre, sino que además un hombre que siempre luchó por mejorar esta sociedad, siempre luchó por los demás, toda la vida, coherente, todo el tiempo. Y pongo esos valores por delante de los profesionales, que eran altos también, porque para mí eso es lo fundamental. Pero Juan José, como periodista, como escritor, como poeta, lo máximo. Y su obra está ahí. Realmente, haber disfrutado de su amistad y de su tutela es una fortuna para todos los que trabajamos con Juan José. Siempre al lado de las causas justas, de las buenas causas. Y yo creo que eso es lo que la humanidad le puede pedir a un ser humano, lo que fue Juan José Ayuso. Claro que sí, claro. Él fue un maestro, como lo fueron algunas de las personas que tú has mencionado, y otra gente, por ejemplo, como el mismo Silvio Erasme Peña, Radamés Gómez Pepín, entre otros y otros que nos tocaron a nosotros en esa primera etapa. ¿Tú recuerdas algunas anécdotas relativas al periodista Ayuso sobre, por ejemplo, la situación política, los problemas nacionales de esos momentos, que tú creas que debemos agregar a esta entrevista? Juan José era un hombre como que no se alarmaba ante las mayores crisis. Él estaba pensando y dando opiniones siempre ponderadas y siempre del lado de la verdad y del lado de la razón. Anécdotas simpáticas muchísimas. Por ejemplo, cuando trabajábamos juntos en la redacción del periódico El Nacional, que uno trabajaba desde muy tempranito, siempre a las 8 de la mañana, después de despachar a los reporteros, o a mí me pusieron temprano a trabajar en la mesa de redacción, entonces él me invitaba a desayunar. Íbamos a un comedorcito que había una bomba de gasolina que estaba frente al Nacional. Está ahí todavía la bomba de gasolina. Y había un comedorcito que el dueño que lo atendía se llamaba Bruno, y ahí íbamos a comer plátano con carne. Y él siempre me decía, compañero, vamos a abrunarnos. Porque íbamos a comer donde Bruno. Y él siempre tenía esas cosas, siempre tenía una ocurrencia agradable.
y la verdad es que se disfrutaba de su compañía. Claro que sí. A propósito, en esa etapa hubo una situación porque el querido colega Víctor Grimaldi, quería que don Rafael Herrera le publicara una alusión que él hacía respecto a problemas agrarios allá en el este. Sí. Y Radamés no quiso publicarlo, entonces eso creó un roce entre él y el resto del periódico. Nosotros respaldamos, como él lógicamente, a Víctor Grimaldi. Ahí se produjo una situación muy difícil, muy extraña, que fue que le hicimos una huelga. Sí. ¿Qué tú recuerdas de esa etapa y ese momento? Bueno, nos sacaron de Tealto con la policía del Nacional. Lo que sucedió fue que se le prohibió a Grimaldi, como tú señalas, publicar unos datos porque él había ido al lugar de la provincia de Higüey. Y entonces, encabezado por Silvio Erasme Peña, que en ese momento era el jefe de redacción, nos plantamos. Porque figúrate tú, ¿qué era el Nacional en ese momento? Porque hay que ubicarse en la época. Después del Trujillato, el Listín Diario, cuando salió de nuevo, tuvo una actitud bastante responsable cuando la guerrilla y la forma en que ejecutaron a esos muchachos. Pero después, ese periódico cayó en lo mismo que había. Y el que se quería enterar de lo que estaba pasando en el país, no se iba a enterar por un periódico dominicano. Entonces, ahí es donde sale el Nacional, el 11 de septiembre de 1966, y desde el primer día que salió, fue diciendo lo que nadie decía. Era el periódico de denuncia, era el periódico donde se hablaba de los crímenes políticos del gobierno de Balaguer, de la corrupción, de todo eso. Entonces, en un periódico así, que se pegó, porque la gente vio lo que no veía en ningún otro periódico, que se decía lo que estaba pasando. Claro. Y entonces en un periódico así, nosotros ya acostumbrados a eso, quisieron ponernos cortapisas y recuerdo perfectamente la actitud responsable de Silvio, porque después de que se prohibió que se publicaran esas cosas, se publicaron y fueron los superiores. Sí. ¿Cómo fue que esto salió cuando habíamos dicho que no saliera? Y le preguntan a Silvio, ¿a ti se te pasó eso? Y Silvio dijo, no, a mí no se me pasó, eso lo publiqué yo. Y ese fue el momento del punto de ruptura, ahí mismo. Sí. Y bueno, hicimos una huelga, nos sacaron con la policía 2 o 3 días después. Sí, sí. En eso llegó la guerrilla de Camaño, estamos hablando de 1973, febrero. Y el gobierno de Balaguer nos acusó de que estábamos ligados con la guerrilla. Sí. Ya tú sabes. No, claro. Además, yo tuve la suerte de ir para allá. Por instrucciones ya estamos en la noticia del propio Silvio. Sí. Que me dice, mira, vienen 2 fotógrafos para acá contigo, Valentín Pérez Terrero y Martín Santos Fabián, porque el hombre llegó. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hablar de Juan José Ayuso es como un ejercicio de desgarramiento espiritual, interior, profundo, porque fue un compañero del ejercicio periodístico en primer lugar, pero también un compañero de la vida, de las luchas de los años 60. Él fue una inspiración para muchos de los que lo seguimos en esos primeros años del ejercicio de la libertad en el periodismo tras la caída de la tiranía de Trujillo. Juan José fue de los primeros que se embarcó en el periodismo contestatario a través de columnas que escribió en periódicos de la época como El Caribe o El Listín Diario, y después iba a ser distinguidísimo fundador del Nacional y de los primeros años de ese periódico en los combates contra la dictadura de Balaguer, que era una dictadura en esos años 66, 68, 70, y también después en la revista Hora.
a lo largo de su vida fue un testimonio personal, un testimonio profesional inquebrantable, con un sentimiento de ética y de vocación social. Eso fue su vida, no solamente en el periodismo, como también como escritor y sobre todo como poeta, que eso era esencialmente un poeta, Juan José. Incluso durante mucho tiempo yo le llamé poeta cuando lo veía. Echábamos de menos en los últimos años en la vida pública, porque él se fue recogiendo, tal vez un poco frustrado por todo lo que devino el país que él soñó, como muchos de los hombres y mujeres de la generación de los 60. Y Juan José se deprimió un poco en los últimos años y le hizo daño también la muerte de su muy querido hermano hace como 1 año y medio o 2, Felifrán. Cuando murió Felifrán lo afectó mucho también, y ya la enfermedad final de Felifrán. Juan José luchó contra adversidades de salud también, no solamente ahora esta que le cortaron la vida tan inesperadamente, sino que ya antes había tenido hace una década problemas serios de salud. Pero bueno, su obra literaria queda ahí, su obra como poeta y libros publicados, ensayos sobre el devenir de la sociedad dominicana, como, bueno, Bienaventurados los Cimarrones, que creo que es su poemario, pero después Todo por Trujillo, que es una interpretación burlesca de lo que era la sociedad dominicana, igual que Pagar o Matar. Esa última es una crítica dura al régimen en el periodo del presidente Leonel Fernández. Pero Juan José no tuvo tregua con nadie, él siempre fue un hombre contestatario, con una visión de futuro, con una convicción de que somos pasajeros en tránsito en este mundo y que por lo tanto tenemos que cumplir una responsabilidad social, que eso fue en primer y fundamental lugar, un hombre de su tiempo, un hombre de la sociedad dominicana. De manera que deploramos muchísimo esta pérdida y estamos seguros que si hay cielo, él estará ocupando un lugar predominante. Que descanse en paz definitivamente nuestro querido compañero Juan José Ayuso, y la solidaridad con Délfida y con sus hijos, Alejandro y Leticia, que son parte también desde niños de lo que hemos sido personalmente, porque fueron de la familia. Yo conocí a Juan José Ayuso en Santiago, en realidad, después lo conocía como profesional, pero después que yo accedí al ejercicio periodístico, me encontré con él, con Uchi Lora y con Jackie Núñez del Risco, en Santiago, cuando Jackie y Uchi estaban en el Departamento de Relaciones Públicas de la Madre y Maestra, y Juan José creo que tenía el cargo de director de extensión cultural de la Universidad Católica Madre y Maestra en esa época. Él ocupó relevantes posiciones de responsabilidad, no solamente en el ámbito académico, fue de la Junta Regente del INTER, pero antes, en el año 1965, él fue director de prensa del gobierno constitucionalista de Francisco Camaño, y eso afianzó su compromiso político y marcó también el rumbo de su poesía. De manera que hablar de Juan José Ayuso es destapar muchos recuerdos, unas grandes realizaciones, una vida de plenitud que en los últimos años se fue apagando, tal vez un poco disgustado o frustrado con el devenir de la sociedad dominicana. Hasta luego, compañero Juan José Ayuso. Antes de yo ser periodista, yo me inicié en esta profesión a la carrera el 11 de enero de 1967, precisamente en esa fecha, cuando escribí mi primera cuartilla. Y ya tenía noticias de la generación, lo que yo llamo la generación heroica de los periodistas de los años 60, entre los cuales destacaba Silvio Erasme Peña, también Radamés Gómez Pepín, ya periodistas, como dicen hoy, de vieja data. Estaba también en esa generación Pedro Cava, recuerdo, y me parece que Emilín Erasme también. Yo me inicio y desde entonces los tengo como referentes. Me inicio en México, con la esperanza siempre de regresar a mi país a aportar en este oficio, con este oficio. Y eran mis referentes de valentía, de periodismo valiente, y más que periodismo, de ejercicio ciudadano, porque Silvio Erasme Peña fue un notable ciudadano, primero que nada,
un hombre que manejaba serias preocupaciones por los demás, a nombre de los demás, un hombre que soñaba a nombre de los demás, un hombre que aspiraba al cambio de nuestra realidad opresiva de entonces en nombre de los demás. Ese ejercicio periodístico que es darse a los demás es el más auténtico al que podamos aspirar quienes nos inspiramos en la vida, en la palabra y en la narración de los hechos de nuestro tiempo. Él fue siempre fiel a ese propósito. Y muchos de hoy, de la generación actual, ignoran que si hoy en República Dominicana tenemos libertades democráticas, con todos los problemas que podamos reclamarle, las fallas, que podamos, reclamarle al sistema, si hoy tenemos un marco de libertades públicas, libertad de expresión, por ejemplo, que es fundamental en el sistema democrático, se debe en muy buena parte a la lucha de aquella generación de periodistas de los años 60, que, como dice Rafael, no dieron nunca su brazo a torcer durante los 12 opresivos años del régimen de Balaguer, donde este país vivió un renacer del autoritarismo extremo al estilo trujillista, y donde la defensa de los derechos humanos y de los derechos ciudadanos recaía fundamentalmente en aquellos periodistas que, como Silvio, nunca renunciaron a ese deber y nunca sometieron la palabra a la voluntad de los gobernantes ni de las clases hegemónicas de esta sociedad. Ese es el mérito, el gran mérito que debemos reconocerle a Silvio Erasme Peña. Y yo me preguntaba, desde que conocía a su hermano mayor, Gillo Erasme, Eurípides Erasme Peña, don Gillo, y a Emilín Erasme, su querido hermano también desaparecido como aquel, como una familia Erasme de Neiva, lejos de la capital, lejos de toda la actividad central en el plano político, pudo dar periodistas de tanta calidad como los Erasme. Y el líder más activo de esa generación de periodistas de Neiva, de los Erasme, ¿qué decir? Los Erasme, era Silvio Erasme Peña, indudablemente, el más enérgico, el más, apasionado en exigir respeto a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos. Tan apasionado que recuerdo muy bien aquellos tiempos en que el doctor Balaguer, en su primer periodo de gobierno, del 66 al 70, cada semana hacía una rueda de prensa. Y en una de aquellas ruedas de prensa, recuerdo, Silvio Erasme Peña lo emplazó de una manera firme, frontal, por los crímenes que entonces cometían los llamados incontrolables, los agentes represivos más violentos del régimen. Recuerdo a Balaguer iracundo frente a los emplazamientos de Silvio y otros colegas que participaban allí, y no puedo de ningún modo olvidar lo que eso significó como ejemplo de valentía, ejemplo de firmeza de los periodistas auténticos, como Silvio Erasme Peña. Reviste para mí un particular significado participar en este recuerdo de un gran amigo, pero de un gran patriota y ciudadano y periodista de altos vuelos. Nos referimos a don Silvio Erasme Peña, el amigo Silvio. Silvio Erasme había venido de Neiva, donde nació una comunidad donde abunda el talento. La verdad es que no he conocido un neivero bruto. Tierra de historia y poesía, como la describe el doctor Ariel Acosta Cuevas, en un libro excelente que hace poco tiempo salió a la circulación. Venía de una familia de raigambre antitrujillista, que si modesta
es decir, pobre o de recursos limitados, estaba conformada por gente de principios, gente trabajadora y honrada, en la que sobresalía un grupo de hermanos excepcionales. Los hijos de don Regil Erasme Santil y doña Sara Peña Vázquez fueron 10: Polibio, Emelinda, Eurípides, Regil, Antonia, Deyanira, Nidia, Mercedes, Emilio y Silvio. Polibio desapareció en el 1959, meses después de haber sido encarcelado y torturado en esa sucursal del infierno que se llamó La 40. De aquel grupo numeroso de hermanos sobresalió en el periodismo una trilogía descollante: Don Gillo, Silvio y Emilín. La verdad es que a todos los que fuimos sus compañeros no podía dejar de llamarnos la atención cómo en una sola familia, en este caso los Erasme Peña, pudiera conjugarse el hecho de la presencia no solo de un grupo de intelectuales y de personas cultas, estudiosas e inteligentes, sino además de 3 excelentes periodistas. Y tenemos la compañía de Juan José Ayuso para ayudarnos a recordar, a rendir homenaje a este poeta que pasó por la sociedad dominicana con muchos bríos y dejó un legado también. Inchausteguy Cabral es parte de una antología que hizo Juan José Ayuso en los años 80, fue al principio de los 80. 79, 78, 77. 79, por ahí, a finales de los 70. Se publicó en el 79. Una antología musical que se montó en el Teatro Nacional. Sonia canta a los poetas de la patria, un memorable concierto, que fue una selección de poetas dominicanos, de poesías de los grandes poetas sociales dominicanos. Se recuerda todavía ese concierto, probablemente el más grande, el más memorable concierto músico poético dominicano de toda la historia, Juan José. Sí, la primera vez que una cantante o un cantante popular estuvo en el Teatro Nacional con un trabajo de esa calidad. Bueno, ustedes seleccionaron, entre ellos estaba ese poema que define un poco a Héctor Inchausteguy Cabral, que figura, es parte de su primer libro publicado en 1940 con el título de Poema de una sola angustia. Canto triste a la patria bien amada. Canto triste a la patria bien amada. Patria, y en la amplia bandeja del recuerdo 2 o 3 casi ciudades. Luego un paisaje movedizo visto desde un auto veloz, empalizadas bajas y altos matorrales. Las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria. La triste sonrisa de las flores que salpican de vivos carmesíes las diminutas sendas. Una mujer que va arrastrando su fecundidad tremenda, un hombre que exprime paciente su inutilidad, los asnos y los mulos, miserable coloquio del hueso y el pellejo. Las aves del corral son pluma y canto apenas, el sembrado sombra. Lo demás es ruina. Patria, en mi corazón un acerico en donde el recuerdo va dejando lanzas de bien agudas puntas, que una vez clavadas temblorosas quedarán por los siglos de los siglos. Patria sin ríos, los 30.000 que vio las casas están naciendo en mi corazón. Patria, jaula de bambúes para un pájaro mudo que no tiene alas. Patria, palabra hueca y torpe para mí, mientras los hombres miren con desprecio los pies sucios y arrugados y maldigan las proles largas y en cada cruce de caminos claven una bandera para lucir sus colores nada más. Mientras el hombre tenga que arrastrar enfermedades y hambre y sus hijos se esparzan por el mundo como insectos dañinos y rueden por montañas y sabanas extraños en su tierra, no deberá haber sosiego, ni deberá haber paz, ni es sagrado el ocio, y que sea la hartura castigada.
mientras haya promiscuidad en el triste aposento campesino y solo se coma por las noches, a todo buen dominicano hay que cortarle los párpados y llevarle por extraviadas sendas, por los ranchos, por las cuevas infectas y por las fiestas malditas de los hombres. Patria, y en la amplia bandeja del recuerdo, 2 o 3 casi ciudades, luego un paisaje movedizo visto desde un auto veloz, empalizadas bajas y altos matorrales. Ese es uno de los poetas. ¿Cuáles son los grandes poetas sociales dominicanos, Juan José? Ese es uno. Y después, no, tú tienes a Octavio Guzmán Carretero, tú tienes a Federico Bermúdez, porque de don Héctor también. Pero tú no has mencionado a Pedro Mir ni a Manuel del Cabral. Pedro Mir, Manuel del Cabral, cómo no. Franklin Mieses Burgos en algunos momentos de su poesía. Casi ciudades, luego un paisaje movedizo visto desde un auto veloz, empalizadas bajas y altos matorrales, las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria, la triste sonrisa de las flores que salpican de vivos carmesíes, las diminutas celdas, patria, jaula de bambúes, para un pájaro mudo que no tiene alas. Patria, palabra